Y Jensi López a continuación nos informa de un tremendo incidente que se dio precisamente en uno de estos bloqueos porque una unidad de bomberos necesitaba pasar porque llevaba con ellos a un paciente grave. Y esto es lo que sucedió. Adelante, Jensi. Hola Eli, un saludo a la audiencia de Noti7. En efecto, los cuerpos de socorro tuvieron algunas dificultades para realizar el traslado de pacientes durante esta mañana. Esto debido a los bloqueos que se realizaron en diferentes puntos del país. Ahora nos referimos al caso que se registró en el kilómetro 153 de la Ruta del Atlántico. Los bomberos voluntarios intentaban trasladar a una paciente quien cayó en coma diabético hacia un centro asistencial. Sin embargo, las personas que estaban en el lugar no les permitían el paso. Al respecto, el oficial Víctor Gómez, portavoz de esta institución, nos amplía. A la altura del kilómetro 53 Ruta al Atlántico se movilizaban bomberos voluntarios de la 131 compañía de San Antonio de la Paz, El Progreso. En la ambulancia 1353 trasladaban a una paciente con coma diabético al hospital de Guastatoya, pero en dicho kilometraje no los dejaban pasar. Ellos, repito, llevaban a una paciente del barrio de San Antonio de la Paz hacia el hospital de Guastatoya. Las personas que se encontraban realizando el bloqueo colocaron piedras y colocaron algunas tablas también para evitar el paso de las ambulancias. Según indicaron personas que se encontraban en el lugar, los manifestantes revisaron las ambulancias para verificar de que realmente llevaran pacientes. Según se indicó también, estas ambulancias se encontraban desde las 6 de la mañana en el punto y fue hasta las 8:30 horas cuando se les permitió el paso. En cámara, José Cotzajay con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias por esta información y precisamente diversas entidades se pronunciaron acerca de estos bloqueos. Ante los bloqueos registrados en diferentes puntos del país, la Cámara del Agro condenó este tipo de protestas, calificándolas de ilegales e indicando que la impunidad con la que se dan estas constantes acciones generan violaciones a los derechos humanos de toda la ciudadanía. Cámara del Agro reiteró su absoluto rechazo a quienes actúan al margen de la ley, expresan que ningún tipo de acción ilegal debe quedar en la impunidad y solicitan al Ministerio Público investigar, además, el financiamiento de estos bloqueos y sus posibles vínculos con partidos políticos o campañas electorales anticipadas. Asimismo, la Cámara de Comercio de Guatemala manifestó su absoluto rechazo a lo que calificó de acciones abusivas e ilegales por parte de grupos que manifiestan su descontento bloqueando las principales rutas del país. Según la Cámara de Comercio, se violan los derechos constitucionales, causando graves problemas a una gran mayoría de la población, que con su trabajo diario generan el sustento para sus familias. Finalizan reiterando que nadie es superior a la ley. En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Antonio Maluf, también se pronunció sobre los bloqueos de carreteras, manifestando lo siguiente. Importante mantener la diferenciación entre lo que es una manifestación y lo que es un bloqueo. Realmente las manifestaciones son derechos de todos los guatemaltecos, siempre y cuando pues, no estorbemos el derecho de los demás, como son los bloqueos. Yo vivo por la Aguilar Batres y ahí estaban 10, 12 personas de la Universidad de San Carlos bloqueando el paso del Transmetro y luego se miraba que la gente iba a pie con tal de llegar a sus trabajos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño? A las personas que más necesidad tienen. Y en ese sentido también hay pérdidas de los pequeños productores. Realmente debemos de manifestarnos, ¿cierto? Tenemos todos los derechos de manifestar, pero hay ciertas pérdidas económicas que los pequeños empresarios tienen debido a ese tipo de bloqueos, lo cual ya es algo ilegal que se está haciendo. Pérdidas millonarias generan los bloqueos, aseguraron directivos de Agexport. En términos de una paralización que se puede provocar por día, en el caso de las importaciones marítimas estamos hablando de 18 millones, que es más o menos el volumen diario que se puede perder en importaciones por quedarse bloqueados en puertos que no pueden salir de ahí. En exportaciones marítimas estamos hablando de 32.4 millones. Estamos hablando solo que entre importaciones y exportaciones estamos prácticamente superando los 50 millones de dólares que pueden tener un perjuicio diario. ¿Eso a qué se refiere? Se quedan en los puertos, no pudiendo salir de los puertos, o no pueden ingresar a los puertos. En términos de lo mismo, si es carga perecedera, se pierde. Si es carga no perecedera, los contratos se pueden ver afectados. En términos de la carga terrestre, en exportación estamos hablando de 9.5 millones diarios.
y en el caso de importaciones 11.5. Y más información: desprendimiento de tierra provoca daños en al menos 3 viviendas del Quetzal San Marcos. Y esta es precisamente la noticia del día. A consecuencia de las constantes lluvias del fin de semana, se reportan algunos incidentes, dentro de los que destaca un deslizamiento de tierra que afectó como mínimo 3 viviendas del caserío El Arenal, el Quetzal San Marcos. A causa de este suceso, 3 familias tuvieron que ser evacuadas porque corrían peligro y fueron albergadas, ya que sus viviendas quedaron dañadas en un 70%. Conred coordina para que hoy se realice la evaluación de daños y análisis de necesidades, no solo en las 3 viviendas afectadas directamente, sino también en los alrededores, para prevenir alguna tragedia. Estamos de regreso en Noti7, gracias por acompañarnos. Y el presidente de la República anunció este fin de semana que para los próximos días vendrán a Guatemala 500,000 de vacunas por el mecanismo COVAX. Hemos logrado comprar vacunas, algunas se han atrasado. El mecanismo COVAX nos ha atrasado mucho. Las Sputnik que habíamos comprado, ya se principió a regularizar las entregas, gracias a Dios, de Estados Unidos, de México, de la India. Israel incluso nos proporcionó unos miles de dosis. Estamos esperando para las próximas semanas una entrada de 500,000 de vacunas AstraZeneca que van a ingresar, que va a venir por el mecanismo COVAX, producto de esas gestiones y las buenas relaciones que Guatemala está teniendo con el mundo. Y la gente ha creído en nosotros y nos han mandado las vacunas, bendito sea Dios. Hoy el ICS, por ejemplo, tiene vacunas y está vacunando a los afiliados, especialmente en los sectores estratégicos, para que la economía no se detenga. El ICS está dispuesto a comprar 2 millones de vacunas, pero las gestiones desgraciadamente son de gobierno a gobierno. No puede haber intermediarios, o sea, podemos irnos directamente a una casa comercial, de este gobierno a la casa comercial, para comprar directamente, y en esas estamos. Y desde el fin de semana ya acuden personas mayores de 30 años a vacunarse. Es Mabel Saucedo con los detalles. Durante el fin de semana se habilitó la posibilidad de que las personas mayores de 30 años puedan registrarse. Ahora bien, ¿qué pasa con la vacunación, al menos aquí en la ciudad capital, con relación a este sector de la población? El CUM ya comenzó a vacunar a mayores de 30 años. Ya se aperturó un nuevo grupo por edad para poder vacunar. Las personas arriba de 30 años ya pueden optar al registro en la página oficial del ministerio, y realmente nosotros, pues ya las personas que están inscritas y que el sistema da opción a vacunarlos, de una vez lo estamos vacunando para tratar de ir ganando tiempo y que las coberturas de vacunación sean mucho más efectivas. Para la demanda todavía hay personas que incluso hemos recibido personas de la primera fase que no lo hicieron en su momento. Estamos recibiendo maestros, adultos mayores, todas las personas que tengan enfermedades concomitantes y que no se hayan vacunado y que presenten una constancia como tal, al igual que pues ahora agregamos el grupo de 30 a 35 años y de 35 a 39 que ya estaban vacunándose. Prácticamente hemos agotado ya la vacuna Sputnik hasta el día de hoy, y nos quedaremos únicamente vacunando ya con vacuna Moderna, puesto que ya para Sputnik creo que únicamente en otras instancias van a estar colocando segundas dosis. Según recientes estudios, estas serían las personas que deberían estar en prioridad para ser vacunadas con una tercera dosis. Estudios recientes señalan que las vacunas contra el COVID-19 brindan alta protección para prevenir complicaciones. Con el paso del tiempo, surge la duda sobre la posibilidad de dar también una tercera dosis como refuerzo en grupos de personas en los que no se desarrolla una respuesta del sistema inmune tras recibir el esquema completo de 2 dosis. La interrogante de muchos es quiénes podrían o deberían recibir una tercera dosis. Expertos señalan que las personas que han sido trasplantadas o que son inmunocomprometidas por alguna enfermedad deberían ser priorizadas. Uno de los grupos también a considerar como prioritarios para la tercera dosis serían las personas que han recibido órganos por trasplantes. También la tercera dosis podría proteger mejor a las personas con enfermedad renal crónica, además de las personas mayores de 60 años, donde el sistema inmune va involucionando a los pacientes inmunodeprimidos. Hay países como Israel, Alemania, Reino Unido, Suecia, Tailandia, Chile y Uruguay que ya se decidieron a favor de la tercera dosis en algunos grupos de personas. Estamos de regreso en Noti7, gracias por acompañarnos y por favor presten muchísima atención a la siguiente nota porque los hospitales de Guatemala están saturados hasta en un 95%, asegura el viceministro de Salud, que fue entrevistado por nuestra compañera Karen Juárez.
Así es, gracias. Y es que persiste la preocupación entre las autoridades del Ministerio de Salud ante la saturación que se registra en la red hospitalaria a nivel nacional. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, daba a conocer que se han alcanzado los niveles de hasta el 95%. Escuchemos. Sí, desgraciadamente seguimos en una ocupación por arriba del 95% en toda la red nacional de camas graves y más o menos en un 61-62% de ocupación en las camas de pacientes moderados. Una situación muy difícil, muy difícil. Miren, nosotros a lo que apelamos es al cumplimiento de lo que los semáforos establecen, ¿verdad? Y creo que los semáforos son muy claros. Nos dicen si un lugar tiene que tener un aforo específico, pues de alguna manera yo veo que el aforo no se cumple, entonces no ingreso. Las medidas que hemos venido repitiendo permanentemente de bioseguridad son fundamentales, pero de nuevo, miren, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver este fin de semana, pero las fiestas continúan, las reuniones continúan y desgraciadamente, a pesar de que el Ministerio realiza supervisiones permanentemente, incluso ha impuesto una gran cantidad de miles de sanciones, los eventos continúan. Entonces, a lo que apelamos es al hecho de que en determinado momento, si yo puedo evitar ir a una reunión, lo haga, porque el nivel de contagio es sumamente alto. Las autoridades de salud han hecho el llamado a las personas que ante cualquier síntoma acudan a un hospital o a una cita médica para poder determinar el tratamiento a seguir y no esperar a que las complicaciones se hagan presentes, dado a que de 4.000 casos de COVID-19 que se presentan, aproximadamente 500 personas solicitan atención hospitalaria y es ahí donde se presenta la saturación en los centros de salud. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios y en Quetzaltenango se realizó un acto especial del que nos comenta a continuación Froilán Rodríguez. Adelante. La Comisión de Cultura y el Sistema de Educación Bilingüe Intercultural, en compañía de representativas de la belleza indígena de la ciudad de Quetzaltenango, realizaron un acto protocolario en donde se agradeció a los 4 puntos cardinales de la tierra, la riqueza de la naturaleza y el porqué de estos pueblos sigan siendo parte esencial del país, recalcando que aún faltan espacios para ejercer sus derechos. Es la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas del Mundo. La ONU lo ha decretado en años pasados y por supuesto que aquí en Quetzaltenango, haciendo acopio de lo que reza la Constitución de la República, un país multicultural, multiétnico y multilingüe. En esta celebración, las autoridades ancestrales son parte fundamental de las ceremonias.